Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tierra de Romance, mi canal de YouTube. Soy Constanza y hoy voy a hacer la reseña de dos libros, dos novelas románticas que leí y decidí incluirlas en un solo video porque ambas tienen elementos en común. En primer lugar, los autores han recibido el Premio Nobel de Literatura y por otra parte, sus obras, las obras de las que les voy a hablar en este video, además de estar muy bien escritas, tienen la particularidad de describir las relaciones sentimentales, los prejuicios y los valores que regían las relaciones sentimentales de los países en donde transcurren las historias. Estoy hablando de Orhan Pamuk con El Museo de la Inocencia y de Per Esbak con su libro Viento del Este, Viento del Oeste. Voy a empezar por el autor Orhan Pamuk. Él es un escritor turco que en el año 2006 ganó el Premio Nobel de Literatura y uno de sus libros más famosos es precisamente El Museo de la Inocencia. Esta novela transcurre entre la década de 1970 y 1980 en Estambul, Turquía, y cuenta la historia de amor entre Kemal y Füsun. Kemal es un hombre de casi 30 años que nació en una familia adinerada de Estambul. Él está a punto de casarse con una chica de su misma clase social, pero accidentalmente se reencuentra con Füsun, que es una prima lejana de 18 años, que a pesar de ser pariente de Kemal, no pertenece a su misma clase social. Ella pertenece a una clase social mucho más humilde que la de Kemal. Ellos se habían conocido como eran parientes lejanos, pero parientes. Se habían conocido cuando eran niños, pero hacía muchos años que no se veían. Luego del reencuentro, Kemal se enamora de Füsun, pero él está tan condicionado por los valores que imperaban en la sociedad en la que él se movía, que a pesar de estar enamorado de ella, él ni siquiera podía concebir la idea de dejar a su novia, que era rica y que pertenecía al mismo ámbito social de él, para casarse con una mujer que no iba a ser aceptada por su círculo. Lo que al principio me chocó un poco con respecto al protagonista de esta novela, de esta historia, es que él, cuando se hace amante de Füsun, empieza a planear su futuro ideal. ¿Y cuál era este futuro ideal? Esta vida ideal que él quería tener. Consistía en casarse con su novia y tener hijos, porque su novia era aceptada por su familia, por sus amigos, y él no iba a tener que sufrir la vergüenza de unir su vida a alguien inferior a él. Entonces, su vida ideal era esto: casarse con esta mujer, con su novia, y tener como amante a Füsun. O sea, y él tenía este plan al principio, después las cosas cambian, pero al principio él tenía este plan en su cabeza y no tenía ningún tipo de remordimiento con respecto a Füsun, con respecto a volverla su amante y obligarla, digamos, a vivir en las sombras mientras él construía la familia que iba a mostrar al mundo. ¿Qué más les puedo decir de la relación entre Kemal y Füsun? Al principio está basada solamente en una fuerte atracción sexual, pero con el tiempo se vuelve un vínculo más profundo y espiritual.
No voy a darles más detalles de la historia porque esto es una reseña y no se las quiero arruinar, pero ocurren algunos hechos y como consecuencia de esos hechos, Kemal pierde a Fusun. Pero el título de la novela hace referencia a la obsesión que él desarrolla durante los 9 años que dura esta novela por coleccionar objetos vinculados con Fusum. Porque para Kemal esos objetos le ayudaban a mitigar el dolor de no tener a la mujer que amaba en su vida de la forma en la que él pretendía. Creo que uno de los méritos del Museo de la Inocencia es que le permite al lector conocer cuáles eran los prejuicios y los tabúes que reinaban en la sociedad turca de finales del siglo pasado. Creo que muchos de esos prejuicios todavía subsisten, pero de una forma más moderada. ¿Cuáles son esos prejuicios? Por ejemplo, la importancia de la virginidad en la mujer. Si una mujer osaba o tenía el atrevimiento de acostarse con un hombre antes de casarse y después ese hombre no quería casarse con ella, esa mujer se exponía al repudio y al desprecio no solamente de su familia, sino también del resto de la sociedad. No es una novela romántica de bolsillo, o sea, no es una novela dinámica para pasar el rato, sino que es una novela que ahonda en las emociones humanas y sobre todo en las obsesiones en las que puede derivar el amor. Para concluir con esta primera reseña, les quiero leer un párrafo que me gustó mucho de El Museo de la Inocencia. El párrafo dice lo siguiente: aprendí algo de aquello. Cuando perdemos a nuestros seres queridos, es mejor que no les molestemos mezclando sus nombres en jueguecitos de espiritismo. En su lugar, puede consolarnos mucho mejor y, durante años, cualquier objeto que nos los recuerde. No sé, por ejemplo, un pendiente. El segundo libro del que quería hablarles es Viento del Este, Viento del Oeste, de la escritora estadounidense Pearl Buck. Ella ganó el Premio Nobel de Literatura en 1938 y, aunque nació en Estados Unidos, vivió gran parte de su vida en China y por eso muchos de sus relatos están ambientados en ese país. ¿Qué puedo contarles sobre Viento del Este, Viento del Oeste? La historia de este libro transcurre en China a principios del siglo XIX y la protagonista se llama Wei Lan. Es casi seguro que lo estoy pronunciando mal, pero es mi mejor intento. Bueno, ella nació en una familia muy acaudalada y poderosa de China y, como ocurría con todas las mujeres de su misma posición social, ella recibió una estricta educación que tenía como objetivo principal formarla para que desempeñara bien su rol de esposa. En ese entonces, en China, o en la China de ese entonces, el principal objetivo de la vida de una mujer era ser esposa. Wei Lan cumple con la tradición familiar y se casa con un hombre que había sido escogido por su familia. La posibilidad de que una mujer se casara por amor era impensada en la sociedad de ese entonces, de ese país. Y Wei Lan era una buena hija y accede a casarse con el hombre indicado por su familia. Pero, cuando lo hace,
todo el mundo o toda la visión del mundo que ella tenía construida sufre un choque fuertísimo. ¿Por qué? Porque el hombre con el que se casa es un médico. Es un médico chino, pero que había realizado sus estudios en el exterior. Y a pesar de que él había sido criado bajo los mismos parámetros que ella, al haber salido de China y al haber tomado contacto con las ideas y las costumbres de Occidente, al regresar a China, él trae consigo un cambio de mentalidad. Y, por supuesto, ese cambio chocaba contra las milenarias costumbres que estaban tan arraigadas en la sociedad china. Les voy a dar un ejemplo de estas costumbres contra las que el marido de William se rebela al volver a China. El ideal de belleza en cuanto a la mujer implicaba que la mujer tuviera los pies pequeños. Pero evidentemente esto iba en contra de la naturaleza porque los pies crecen a medida que la persona crece. ¿Cómo lograban este ideal de belleza? Desde niñas, las mujeres chinas que pertenecían a una clase social elevada eran obligadas a sumergir sus pies en agua muy muy caliente, en agua hirviendo, y luego los envolvían en una tela para evitar que el hueso creciera. Por supuesto, esto implicaba un dolor tremendo, pero era una costumbre que estaba arraigada y que estaba aceptada. Y todas las mujeres se sometían a eso con tal de poder encajar en ese ideal de belleza y ser lo suficientemente atractivas como para agradar a su esposo, a sus futuros esposos. Viento del Este, Viento del Oeste es una novela muy linda que, al igual que El Museo de la Inocencia, está muy bien escrita, pero lo que más me gustó o lo que yo considero que es su mayor mérito es la descripción de las tradiciones, las creencias y las costumbres que imperaban en la China de principios del siglo XX y también cómo iban influyendo en ellas las ideas que lentamente empezaban a llegar de Occidente. Les recomiendo ambos libros si están buscando una novela romántica para leer. Se las recomiendo. Recuerden que no son historias superficiales y dinámicas. Me refiero a que no son historias para pasarla bien un rato, sino que son un poco más profundas, pero que son altamente recomendables. Y no tengo nada más que decirles. Muchas gracias por escuchar. Si les gustó el video, no olviden darle like y no olviden seguirme en mi página de Facebook. Nos reencontramos en el próximo video.